Bueno, es todo un honor que me toque felicitar el año a los colaboradores más inteligentes de este programa, que me disculpen el resto, pero esto está acreditado. Pues estamos apañados, ¿no? Nuestros científicos, Pere Estupiñán, Javier Sampedro, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, para los que estén ahora mismo despistados, Pere Estupiñán es químico, bioquímico y conductor en lados del Cazador de Cerebros, colaborador extenso de este programa. Y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País y de La Vivir. Sí, señor. Por supuesto. Eso son mis gracias. ¿Qué tal el Día de Reyes? ¿Bien? Pues a mí me han traído 2 libros para traducirlo, claro. Es este trabajo que está al borde de la extinción, ¿no? Porque cada vez que veo el Google Translate me quedo... La inteligencia artificial será más inteligente que los colaboradores de este programa. A mí me han ignorado los reyes. Sí. No sé. A ti te trajeron una muñeca ya. Sí, pero es como si los reyes, los magos digo, o sea, solo se portaran bien con los que creen en ellos. Los reyes, claro, hombre, tienes que creer en ellos, por supuesto. Si no crees en ellos, los reyes no te hacen mucho caso, no sé. Y encima los magos, digo, Y encima traen carbón, que es fatal, como vamos a ver en los próximos minutos. Exacto, viene al pelo para el tema que hemos elegido. Hemos empezado el programa, si recuerdan, hablando en los diálogos sobre los errores que hemos cometido en 2017 y que deberíamos subsanar, esas piedras con las que no deberíamos volver a tropezar en 2018. Una de las cosas importantes que ha surgido es la del cambio climático y la necesidad de elaborar un discurso político que cree un modelo nuevo que incluya ya todo esto. Y Pere Estupiñán, tú que eres un optimista y redento, en este caso te cuesta más serlo. Porque estamos diciendo esto desde hace ya mucho tiempo. ¿Vale? Y no, yo siempre digo que lo del cambio climático es como un partido de fútbol que vas perdiendo 5-0 o 10-0. De hecho, se lo planteé cuando entrevisté una vez a Cristiana Figueres, la exsecretaria del cambio climático de la UN, y le dije esto, es como si... Porque yo me indigné un poco cuando aprobaron el Acuerdo de París, que fue un buen paso adelante, pero lo celebraron demasiado. Es como que estás perdiendo 5 o 6-0 y marcas un gol, porque fue un gol. Y te vienes arriba. Y te paras a celebrarlo. No. Tienes que ir corriendo, recoger la pelota y ir a sacar rápido porque estás perdiendo el partido. Has marcado un gol, pero continúas estando perdiendo de mucho. Y soy optimista porque yo creo que el tiempo que nos queda para solucionar, digamos que sí que vamos jugando mejor con el símil futbolístico, pero no sé si tenemos tiempo suficiente de partido como para recuperar lo que vamos. Claro, recordemos que solo con lo que ya hemos emitido, y aunque a partir de mañana mismo dejáramos de emitir CO2 por completo, el CO2 que ya hemos emitido en la atmósfera durará miles de años en la atmósfera y seguirá incrementando el calentamiento global del planeta, ¿no? Así que, como dije, me gusta mucho la metáfora de Pera. Vamos, si París fue un 5-1, pues ahora estamos 7-1. Nos han anulado el gol, además. Sí, fíjate, hemos modificado el planeta a nuestro gusto, ya sale agua de los grifos, aunque haya sequía, parece como hay sequía, pero como sigue saliendo agua del grifo, no tomamos conciencia de ello. Usamos infinidad de carbón para calentarnos en invierno y otras energías combustibles que, como decía Javier, van a estar ahí en la atmósfera durante mucho tiempo. Miles de años, sí. Vamos a hablar de cambio climático y nos está escuchando Teresa Rivera, fue secretaria de Estado de Cambio Climático de 2008-2011 y actualmente es la directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, el IDRI, con sede en París. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días. Y feliz año. Feliz año, feliz y muy sostenible año, espero. Esperemos todos. Estábamos planteando este panorama, ¿no? de que mantenemos el modelo, recibimos el mensaje de que algo hay que cambiar, de las consecuencias del cambio climático, pero que mientras vayamos abriendo grifos y vayamos teniendo calefacción y vayamos consumiendo, nadie pone el cascabel al gato de cambiar el modelo que tenemos de vivir en este planeta. Es verdad, yo creo que es una cosa muy llamativa, ¿no? Hay veces que nos hacemos daño por culpa de nuestro propio éxito, ¿no? El motor de combustión en los coches es fantástico y nos está costando mucho salir del motor de combustión y entender las dificultades de nuestro modelo de movilidad. Tenemos agua en el grifo, con lo cual no apreciamos hasta qué punto el agua es un bien
escaso, precioso, que hay que cuidar con muchísima más atención, y tenemos un progreso fantástico que nos ha traído toda la revolución industrial y los combustibles fósiles, y nos cuesta mucho entender que junto con ese progreso estamos generando unas consecuencias dramáticas que viviremos nosotros y por supuesto nuestros hijos y nuestros nietos. Hay que cambiar rapidísimamente de modelo, no tenemos más que unos pocos años para transformar de forma muy profunda nuestro modelo sin olvidar a los más vulnerables, ¿no? A los más frágiles. Hay una cuestión también de equidad importante en ese debate. ¿Se puede conseguir cambiar o reducir las emisiones de CO2 sin detener el consumo de combustibles fósiles? Antes lo comentábamos con Pera y con Javier, lo de, por ejemplo, el cambio de política de Donald Trump, ¿no? De permitir la extracción de petróleo casi sin límite en algunas zonas. Sí, eso ha sido noticia de esta semana. Él quiere, en la costa de California, quiere permitir lo que es la extracción petrolífera en aguas oceánicas, que no es solo por el CO2 que eventualmente terminará en la atmósfera, sino es por los riesgos medioambientales que esto puede conllevar. No sé, Teresa, que está en una situación mucho más privilegiada que nosotros para analizar cómo está avanzando esta lucha contra el cambio climático, si está avanzando o no y si lo hace a un ritmo suficiente. Y también es la responsabilidad al final de quién es, porque lo de que tengamos nosotros que ahorrar agua, a mí me da la sensación de que no es suficiente que las personas se sientan responsables de eso. Tiene que haber algo más. Yo creo que la herramienta más potente de las personas es poner el énfasis en nuestros actos de consumo, en nuestros actos políticos como votantes, en la exigencia de modelos que resulten coherentes y, como digo, también equitativos, razonables, fáciles para aquellos colectivos que son más vulnerables. Pero habéis hecho dos alusiones que yo creo que son muy importantes. La primera es a Trump, que probablemente es el ejemplo más irritante de lo que vemos, ¿no? Cumple ahora un año en la Casa Blanca, y en un año es que no ha podido hacer más tropelías, ¿no? Prohibir las referencias a cambio climático en las páginas web, a modificar todas las normas, los estándares en vehículos y en centrales de carbón, facilitar a toda la desprotección de espacios naturales protegidos, tanto en tierra como en alta mar, para poder llevar a cabo actividades de exploración de hidrocarburos. Y retirarse de los acuerdos de París, ¿no? Anunciar la retirada de los acuerdos de París, que no se podrá materializar hasta que no acabe su mandato, o sea que ya veremos eso en qué queda. Ha provocado una reacción importantísima en la sociedad americana, que está francamente dividida. Y yo creo que tan importante es la reacción de aquellos que dicen, no, nosotros seguimos estando convencidos de que esto es el futuro. Eso lo resume muy bien John Kerry, ¿no? John Kerry dice, las decisiones de Trump van contra la ciencia, contra el sentido económico, contra el interés nacional y hasta contra el sentido común. Y yo creo que hay una buena parte de la población americana que lo siente así, y será la que genere las dificultades reales para que se pueda materializar aquello que toda esa desprotección a la que apunta Trump acabe convirtiéndose en realidad. Yo tengo dudas de verdad de que se pueda materializar grandes explotaciones de hidrocarburos en zonas de alta mar donde ya no existe ni técnica, ni interés, ni sentido económico en el medio plazo. Pero también hay que pensar en esa otra mitad que sabe perfectamente que esto es mentira, es decir, el cambio climático no es ni una realidad oculta ni algo que consista en un acto de fe, es algo que está ahí. Sin embargo, aparentemente para algunos interesa más una mentira cómoda que una realidad incómoda. ¿Por qué esto es así? Yo creo que tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones para proveer alternativas. Es decir, si yo vivo, mi familia, mi entorno, la realidad que conozco de un determinado modelo, y lo que me dicen es que mi modelo está mal, pero no tengo claro hacia qué modelo voy, pues me pongo con uñas y dientes, porque es una cuestión de supervivencia. Yo creo que este es el punto más importante, hacer ver la conexión que existe entre aspectos sociales y aspectos económicos y ambientales, ¿no? Que a veces se nos ha olvidado. No puede ser percibido como una especie de cuestión de las élites intelectuales o de las élites urbanas más acomodadas. No, perdón, esto tiene un calado importantísimo y es perverso, es dramático que aquellos colectivos que van a verse más perjudicados sean encima los que más batallen contra el cambio. Yo sí creo que estamos en una carrera contrarreloj extraordinariamente peligrosa, es decir, la técnica ha avanzado muchísimo,
tenemos soluciones técnicamente viables para satisfacer la mayor parte, si no todas, nuestras necesidades de electricidad, muchas veces también de temperatura, de aclimatación en nuestros hogares, edificios mucho más austeros, mucho más eficientes desde el punto de vista de los consumos y con soluciones de proximidad o soluciones de movilidad para gran parte de las escalas de nuestras áreas urbanas y metropolitanas en un continente como Europa, que es muy muy compacto, que son pues mucho más viables ambientalmente de las que conocemos. Y sin embargo nos falta ese cambio cultural, ¿no? Acomodarnos a entender que tenemos que apuntar a ser inteligentes en el uso de nuestras opciones y de nuestras demandas. Ese es el poder de los ciudadanos. A partir de ahí está lo que dices, ¿no? Lo que decís, que es verdad que la gran escala no es, aunque sea muy importante, la suma de cada uno de nosotros y nuestros comportamientos individuales, sino que requiere una implicación, una valentía y una coherencia en las decisiones públicas de las instituciones, de los contextos regulatorios, de los contextos fiscales, que hagan que toda esa transformación sea más sencilla y sea más justa. Y ahí todavía vemos pues ciertos vaivenes, ¿no? Por ejemplo, relativo a esto que estabas comentando, Teresa, ¿qué ocurrió con la energía fotovoltaica, ¿no? Hubo un tiempo en que la gente empezó a poner placas solares en los tejados de sus casas y que se les dijo que iban a poder vertir a la red y tener ciertas ventajas económicas, y aquello de repente, digamos que todos estos usuarios quedaron frustrados, ¿no? Y desprotegidos. Sí, yo creo que esto es una experiencia muy dramática, que además nos ha ubicado en una situación muy muy peculiar como sociedad y como país, de cara a la lectura que hacen los inversores y los analistas externos, que no dan crédito a lo que ha ocurrido, cuando desde el punto de vista del recurso sol, desde el punto de vista de las tecnologías, de las capacidades para poder desarrollar ese modelo, estábamos en buenas condiciones, cuando además desde el punto de vista de seriedad financiera éramos un país de la zona euro, solvente, creíble, por tanto no éramos un país de riesgo político, y cuando además pues el papel que estábamos desempeñando en todo el proceso de financiación de esas primeras etapas de aprendizaje de una tecnología que necesitaba ser escalada a su generalización para poder reducir masivamente los costes, pues estaba funcionando bien, ¿no? Yo creo que eso es dramático, desprotege además a los pequeños ahorradores frente a los grandes fondos de inversión, que estamos viendo que están obteniendo la protección en los laudos arbitrales cuando recurren a las instancias internacionales, con lo cual se da la paradoja que los grandes inversores van a encontrar una solución, aunque el gobierno esté posponiendo el cumplimiento de esos laudos arbitrales, entiendo que para el siguiente gobierno, para quitarse ese problema de en medio, dejarlo para el siguiente, y sin embargo los pequeños ahorradores quedan desprotegidos. De nuevo, esa contradicción que a mí me parece muy ¿Por qué se hizo? O sea, la pregunta que ha hecho Javier me la hicieron a mí cuando vivía en Estados Unidos, a alguien que trabajaba en temas de energía renovable. Me dijeron, ¿por qué España, que estaba en una situación muy buena, estaba avanzando, dejó referente? Sí. Dejó de lado la renovable? O sea, ¿qué presiones, igual no lo puedes decir, no lo sé, pero ¿qué presiones tiene el gobierno para dejar algo que no tiene ninguna lógica en la información que tenemos nosotros? Mira, yo te hago una lectura desde fuera en gran medida, ¿no? Porque aquello efectivamente empieza a plantearse el problema cuando todavía está en el gobierno, y luego todo el recorrido después pues fue mucho más dramático, ¿no? Durante mucho tiempo aquí se pensó, como ha ocurrido en tantas otras cosas, que se puede sumar porque todo se absorbe. Entonces, en esa etapa en la que se puede sumar porque todo se absorbe y el sistema paga todas esas infraestructuras, porque hablas de la fotovoltaica, pero aquí se construían ciclos combinados de gas a punta pala, como si la demanda de electricidad fuera a seguir creciendo exponencialmente. Se mantenía todo lo que había, no había discusión sobre cuál era la evolución razonable de la demanda de electricidad en los siguientes años. Parecía que todo iba a poder ser absorbido, igual que otras infraestructuras de transporte, igual que otras cosas. Estamos en esa burbuja, en esa especie de locura y nos lo comemos todo sin medir bien hasta qué punto será una hipoteca. Entonces, mientras aquello parecía que no tenía fin, pues se tomó razonablemente bien
el hecho de que hubiera cada vez más instalaciones de energías renovables en nuestro país. En el momento en que se ve que todo no cabe, que evidentemente eso lo que debe estar es acompañado por una salida de determinadas centrales preexistentes que ya son más obsoletas, más contaminantes, primero. Segundo, que eso tiene que funcionar en una estructura de mercado, de pagos, de precios que genera otro tipo de contabilidad, pues empiezan a surgir las dudas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hubo una reacción que a mi juicio es errónea, es decir, se reacciona tarde cuando uno se da cuenta que está creciendo más de lo que cabía esperar, porque hay una buena acogida, porque hay una buena acogida a gran escala y no integrada en los cubiertos. O que no se van a cerrar las centrales obsoletas porque hay presiones las otras. Eso es. Y luego una reacción que yo creo que es incorrecta, ¿no? Porque claro, una cosa es decir, por tanto voy a tomármelo con calma y voy a, sobre todo, propiciar la integración en las edificaciones y no a gran escala, porque es donde puedo tener más necesidad en este momento, voy a aprender cómo funciona, sino que se decide que no solamente no sigo para adelante, sino que deshago lo que tengo. Entonces yo creo que eso es la gran cosa llamativa que vemos. A partir de ahí me parece que las cosas han sido todavía más dramáticas y el sistema es difícil que pueda seguir funcionando si no hay una reforma integral muy importante, ¿no? Pensemos que en estos momentos pues nos encontramos con quien dice no, el carbón hay que mantenerlo a toda costa porque ¿qué vamos a hacer sin el carbón? Y al mismo tiempo decimos, no, tenemos centrales de ciclo combinado de gas, muchísimas, y no funcionan más que en torno al 10% de su capacidad, pero vamos a seguir pagándolas, aunque no funcionen, para que sigan ahí, por si acaso alguna vez las necesitamos. No, y además, ¿para qué vamos a invertir en eficiencia? Porque si invertimos en eficiencia se consumirá menos, entonces toda esa infraestructura que tenemos ahí, a ver quién la paga, así que no invertimos en eficiencia. Pero esto y además, vamos a recortar ¿no? primas a la renovación. Es todo de locos, eso en el medio plazo estalla, ¿no? Eso tenemos que tener también conciencia de los ciudadanos, reclamar un mensaje político claro para dar respuesta al reto, ¿no?, que se plantea, ¿no?, el planeta, lo que nos espera en las próximas generaciones, pero y ya mismo, ¿no? Ya no hablamos a un futuro tan lejano, sino ya mismo, ya llegamos tarde. Teresa Rivera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, gracias. Gracias a vosotros y feliz año. Un abrazo. Igualmente. Un beso. Y Javier San Pedro Pérez Estupiñán, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ya estará el titular, ¿eh? Los suplentes nos volvemos al banquillo. Casi dices Javier Estupiñán Pérez San Pedro. ¿Lo he dicho? No, pensaba que... Vale, no podía ser. Adiós. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I.